las bienaventuranzas. En realidad la iglesia que acabamos de pasar está construida sobre la piedra sobre que el Señor se sentó a predicar las bienaventuranzas. Como les decía en el bus, la iglesia tiene forma octagonal porque representa en su forma las 8 bienaventuranzas. Pero donde nosotros estaban sentados multitudes de personas. Todo el monte estaba lleno de personas y el Señor, cuando vio a la multitud, dice el Evangelio, que viendo a la multitud, subió al monte. Este es el monte que Él sube. Y se sentó. Un detalle que pareciera tal vez insignificante, pero sin embargo es sumamente importante. La mayoría de las veces que el Señor enseña a las multitudes, el Señor se sienta. Y lo hace porque de esta manera está revelando, soy maestro, y tienen que sentar en la escuela de mi corazón. De esta manera también establece la silla magisterial de la iglesia, que la ocupa Pedro, pero en realidad la ocupan los sucesores de los apóstoles, que son los obispos también, y lo ocupa todo aquel que proclama la palabra del Señor. El Señor al sentarse está erigiendo la cátedra que luego la tendrá que utilizar Pedro y los apóstoles. Por eso en toda diócesis hay una catedral, y el nombre catedral viene de cátedra, porque la silla del obispo está en la catedral. Y quiere decir que el obispo desde ahí debe enseñar la fe. Pero vamos a las bienaventuranzas. Después que el Señor se sienta, sus discípulos se le acercaron. O sea, ellos querían oír siempre más de cerca lo que el Señor tenía que decir. Entonces, tomando la palabra, el Señor va a enseñar, no va a compartir, no va a dar sugerencias, no va a dar buenas ideas o buenos insights. El Señor va a enseñar, dice el Evangelio. Y cuando Dios enseña, la respuesta digna del ser humano es responder con el asentimiento, o sea, con asentir. Por eso yo les invito que compren, aunque sea la tarjetita con las bienaventuranzas que venden aquí, y la pongan o en su cuarto o en algún lugar en la sala para que se recuerden cuál es la forma de ser de un cristiano. A mí me pasa, por ejemplo, y en la misa me pasaba, cuando vengo a este lugar o cuando medito en las bienaventuranzas, experimento sentimientos encontrados. El sentimiento de saber que esto es lo que estamos llamados a hacer, y el otro sentimiento de dolor, de saber que el Señor enseñándonos el camino de la felicidad, casi nunca lo tomamos. Los santos y los beatos llegan a los altares, no por lo que hicieron, llegan a los altares porque vivieron las bienaventuranzas. Y esto es muy importante. A Madre Teresa no se le canoniza por la obra tan hermosa que hizo, aunque eso se toma en cuenta los frutos. Esos son los frutos de una vida de santidad. La obra de los santos son frutos de su vida de santidad, pero a ellos se les canoniza porque se descubre que en su vida vivieron las 8 bienaventuranzas de una manera permanente y de una manera heroica. Esto es importante para nosotros mismos, los católicos, entender qué pasa cuando se canoniza a alguien. Se está canonizando su santidad de vida, no sus obras, aunque el fruto de la santidad es siempre la fecundidad de las obras. Vamos a ir sobre las bienaventuranzas, que como les digo es la carta magna de todo cristiano.
Muchos pensaron que Jesús con las bienaventuranzas eliminaba a los mandamientos. Y en realidad lo que el Señor hace es unirnos. Los dos. Nos une los 10 mandamientos que fueron dados en un monte. En el monte de Sinaí. Y el Señor sube a un monte para darnos otros mandamientos, si queremos decirle así. Para darnos las bienaventuranzas. ¿Por qué los une? Porque en los mandamientos Dios nos enseña cómo actuar para complacer y estar en gracia de Dios. Cómo actuar. Por eso es que están todos los no's. Todos los no, después de lo que es nuestra relación con Dios, está en los 10 mandamientos, está nuestra relación con Dios y luego está nuestra relación con los demás. Y en la relación con los demás, el Señor en el Antiguo Testamento nos dice todo lo que no debemos hacer para ofender a nuestro hermano, para ofender el amor. Por eso los 10 mandamientos tienen muchos no. El Señor no quiere que su pueblo haga eso. Por lo tanto, los 10 mandamientos nos están hablando de cómo actuar para ser pueblo de Dios. Pero aquí Jesús sube para enseñarnos a cómo ser. El gran problema siempre es, ¿qué hago? Pero nosotros no podemos hacer lo que Dios nos llama si primero no somos lo que Dios quiere que seamos como cristianos. La bienaventuranza revela el interior del corazón de Cristo. Él se está describiendo a sí mismo como si fuera una radiografía. Pero se está diciendo que a sus discípulos Él les dice, síganme, ven y sígueme. O sea, ven y vive como yo vivo. Ven y actúa como yo actúo. Ven y aprende de mí. Dice en Mateo 11 que soy manso y humilde de corazón. Está mencionando 2 bienaventuranzas. Por lo tanto, el discípulo, para verdaderamente sabernos discípulos de Cristo, hermano, la prueba de nuestro discipulado no es cuántas cosas hacemos por Dios, aunque es necesario, ¿ah? Pero la prueba de nuestro discipulado es si nosotros nos parecemos a Jesús. Si nos parecemos a Jesús. Y para saber cómo parecernos a Jesús, tenemos que vivir las bienaventuranzas que son la radiografía o el scan del corazón de Cristo. Por eso es que se llama la Carta Magna del Cristiano. Porque si nosotros no vivimos las bienaventuranzas, no conocemos a Cristo. No conocemos su corazón. Y si no las vivimos, no nos podemos llamar discípulos de Cristo, porque no vivimos lo que Él es. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes quiere ser feliz? Levante la mano. Ay, qué bueno, si no tengo un problema serio, ¿verdad? Si alguien no quiere ser feliz, tengo otro problema, hay que ir a otro lado. La felicidad está grabada en el corazón humano. Nosotros fuimos creados para ser felices. Y el Señor, antes del pecado, Adán y Eva eran plenamente felices. Y todo lo que Dios había hecho con ellos, todos los dones que les había dado, dones preternaturales, o sea, dones que hoy nosotros nos asustamos si un Padre Pío tiene estigma, si una persona tiene una manifestación. Nosotros fuimos creados con todos los dones del Espíritu Santo. Fuimos creados incluso con inmortalidad. Nosotros no estábamos supuestos a morir. Pero por el pecado, todo
todo se desordena. Y perdimos tanto por el pecado, hermano. Y seguimos perdiendo tanto por el pecado. ¿Qué entró en el mundo de la humanidad después del pecado? La muerte. Ya dejamos de ser inmortales corporalmente, porque nuestra alma es inmortal. Pero ya entró la muerte. ¿Qué otra cosa entró? El sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que el Señor tiene que venir y salvarnos abrazando todos los sufrimientos. ¿Por qué? Porque tiene que redimir el sufrimiento y hacer el sufrimiento un canal de salvación. Porque hasta ese momento el sufrimiento era visto como castigo de Dios. Bueno, todavía hay muchos hermanos que creen que el sufrimiento es castigo de Dios. Por eso hacen esa iglesia gigante de deja de sufrir. Pero yo no creo que nadie ahí deja de sufrir. ¿Ah? Porque el sufrimiento no es una realidad de los cristianos, el sufrimiento es una realidad humana. Que nosotros los cristianos tenemos el poder de transformarlo en fuente de salvación porque Cristo nos redime con su sufrimiento. Nosotros tenemos en el alma grabado el deseo de felicidad y por eso la deseamos, por eso la buscamos. Por eso incluso muchos buscan la felicidad a cuesta de cualquier cosa y terminan destruidos. Porque hay algo en nuestro interior que añora el paraíso. Y tenemos que añorar el paraíso sin olvidarnos que estamos en la tierra. Que el paraíso no está aquí. Aquí está en primicia. Pero la felicidad perfecta no se alcanza aquí ni la alcanzaremos aquí, sino en el cielo. Pero el Señor, miren qué hermoso, que es el que nos crea con deseo de felicidad. Que la felicidad no es pasar un rato bueno, hermanos. Está bien que los pasemos, pero eso se acaba. La felicidad es un estado del corazón. ¿Por qué hay tanta gente triste hoy? ¿Por qué hay tanta gente deprimida, quitando a las personas que tengan problemas biológicos, fisiológicos? ¿Por qué hay tanta depresión hoy? Como nunca en la historia de la humanidad. Porque la gente no tiene felicidad interior. Como una señora que me decía, yo tengo un matrimonio muy malo. Le digo, ¿qué haces para vivirlo en paz? Soy compulsive shopper, así me dijo. Y le digo, después que compraste todo, ¿te sientes diferente? Se quedó pensando. Nunca se había hecho la pregunta. O sea, estaba supliendo la necesidad de felicidad con cosas. Jamás nos hará feliz. Nos podemos alegrar que compramos un carro nuevo, pero en el momento que lo empezaste a usar, ya has usado. Pero el Señor no se conforma con que nosotros no vivamos en la auténtica felicidad. Por eso el Señor va a dar aquí, en este monte, la descripción de la auténtica felicidad. O sea, la felicidad que teníamos ¿cuándo? Cuando fuimos creados y estábamos en el paraíso. Esto es lo que el Señor va a describir. Y por eso a nosotros se nos dan los sentimientos encontrados. Porque nosotros ya somos generación que viene después del pecado, que tenemos tendencia hacia el pecado. Entonces, oír al Señor decirnos que la manera de ser feliz es esta, es un signo de contradicción a nuestra carne. Jesús es signo de contradicción en toda su enseñanza. Por eso Simeón le dijo a la Virgen, tu hijo será un signo de contradicción. Porque lo que va a enseñar va a contradecir
el pecado del hombre y va a contradecir las tendencias que tenemos y va a contradecir nuestra forma de vivir. Pues hermanos, las bienaventuranzas es una de las enseñanzas que más contradicen nuestro pecado, contradicen nuestra carne, pero al mismo tiempo eleva, es caída para nuestra carne y elevación para nuestro espíritu. El Señor va a revelarnos, yo sé que quieren ser felices. Yo sé que el sufrimiento humano pesa, que es duro. Si Él lo conoció desde que nació. Dice San Luis de Montfort que desde el momento que se encarnó en el vientre de su madre, ya empezó a experimentar la cruz. Porque imagínense a Dios salir del cielo para venir a la tierra. Una de las cosas que más me impresiona es pensar a Jesús y a la Virgen caminando en Nazaret, caminando en medio de la humanidad y sintiendo todo el pecado de los hombres. Si a mí me duele cuando yo veo una persona egoísta, ¿cómo se sentirá el Señor? Cuando Él era niño miraba a los niños pelearse y golpearse, ¿qué sentía Él? Cuando Él es el príncipe de la paz. Por eso es que su sufrimiento no es en el Calvario nada más, ese es el culmen. Su sufrimiento es desde que fue concebido y su sufrimiento actual empieza desde que nació. Cuando Herodes quiere asesinarlo. El Señor conoce tanto el sufrimiento que también el Señor conoce cómo era la felicidad que Dios Padre nos había donado. Porque acuérdense que en la creación actuaron los tres. ¿Cómo era esa felicidad que perdimos? Hermanos, nosotros hemos perdido la felicidad y muchas veces la seguimos perdiendo por nuestros actos y por nuestras formas de ser. Si una persona es malcriada, lo siento mucho, pero se va a quedar sola. Y no hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Si no, piensen cuando ustedes se han alejado de las bienaventuranzas, cuando ustedes no las han una que no hayan vivido, si su corazón no está pesado, si no tienen ansiedad, esta es la era de la ansiedad, la era de la angustia. ¿Por qué? Porque no se confía en Dios. El Señor va a enseñarnos el camino de la auténtica felicidad. Qué interesante que el camino de la auténtica felicidad del Señor para el mundo suene como que somos débiles. Y por eso es que yo creo que a los cristianos no les gusta vivir las bienaventuranzas. Porque nosotros no queremos lucir débiles al mundo. Sin embargo, los débiles son los que tienen la victoria sobre los poderosos. ¿O no lo dijo así la Virgen en el Magnificat? El Señor derrumba del trono a los poderosos y ensalza a los humildes. Acuérdense que aquí ya, hermanos, para acoger la bienaventuranza, de verdad, necesitamos una profunda conversión de corazón y de mente. Porque todos nosotros ha oído desde que nacimos, no te dejes. No te dejes por nadie. Y haz lo que tengas que hacer para llegar a donde quieres llegar. Y tú, ten todo lo que puedas tener. O sea, el mundo nos ha dado una serie de mentiras sobre la felicidad. Una mujer, blessed. O sea, aquí el Señor está diciendo, ¿quieres ser santo? ¿Quieres ser un blessed? ¿Quieres ser feliz?
Bienaventurado quiere decir blessed, dichoso. O sea, dichoso los pobres de espíritu. Ya Padre habló en la homilía muchísimo usando una carta mía que la pueden meditar sobre la pobreza de espíritu. Pero o sea, dichoso si estás desposeído de todo. No es que no tengas nada, pero que no te estás atado a lo que tienes. Dichoso eres si no necesitas de nada para ser feliz, excepto a Dios y tu paz y tu conciencia tranquila. Los pobres de espíritu se despojan de todo, como decía Father, se despojan de todo. Por eso el Señor, ¿cuál es la primera? Fíjense que es la primera bienaventuranza y es lo primero que le pide a los discípulos. Sígueme y déjalo todo. Los está llamando a vivir la primera bienaventuranza. Les está empezando a enseñar a vivir confiando en la providencia de Dios. Esta bienaventuranza no nos llama a la irresponsabilidad, nos llama a la confianza, nos llama a encontrar nuestra felicidad en tener lo que Dios nos ha dado. Como decía el Padre Hurtado, el bello santo chileno, le daban palo y decía, contento, Señor, contento. Hacía algo que quería hacer para los pobres, contento, Señor, contento. Era su frase. Sea lo que sea, no tengo expectaciones. Hermanos, la pobreza de espíritu te hace desposeerte de expectaciones. Y me van a decir, ay madre, pero ¿cómo vivimos sin expectaciones? Yo les voy a decir, cuando el Señor dice vivan cada día con su propio afán, ¿qué está diciendo? Estén contentos con lo de hoy. ¿Qué es la expectación? Cuando tenemos expectaciones, creamos una fantasía de lo que debe suceder y lo que yo voy a sentir y cómo va a ser y me va a querer o no me va a querer. O sea, la expectación siempre te está proyectando un deseo, pero no necesariamente es la realidad. Y por eso hay tanta gente decepcionada. Ay, es que yo fui a este grupo porque yo pensé que el líder era tan bueno y tan santo y resulta que es un poco pedante. Bueno, ¿y quién te dijo a ti que tú pensaras? Que tú tuvieras la expectación de lo que algo tiene que ser. La pobreza de espíritu nos enseña a nosotros algo que al mundo se le ha olvidado, hermano, y es aceptar las cosas como son. Ya lo decía San Francisco. Señor, permíteme aceptarlas. Pero la mayoría de los seres humanos, se los digo yo que hablo con personas, muchas personas todos los días, si tan solo se despojaran de las expectaciones, vivirían felices. Es que yo me casé con él porque pensé que iba a estar segura toda mi vida. ¿Y quién te puede asegurar eso, mi vida? Nadie. Pues entonces te casaste enamorada, pero esperando lo que él iba a hacer. No, cásate amándolo y aceptando día a día. Y aceptar el día a día solo los pobres de espíritu. Pero está conectado a lo que el Señor dijo cuando dio el bellísimo pasaje en Mateo. No estén ansiosos por nada. Si el Padre que está en el cielo se preocupa de sus cosas, ¿por qué ustedes están ansiosos? Porque es que yo quiero, porque yo quiero, todos queremos. Porque yo quiero sentarme cerquita de
de Amada, para que Amada entonces me dé trabajo en su trabajo. O sea, siempre estamos como con una maquinación interior que se llama riqueza. Y esa riqueza nos hace a nosotros vivir en la miseria. La única riqueza que nos hace nosotros vivir la dignidad de los hijos de Dios es tener el tesoro más hermoso, que es Dios en nuestro corazón. La pobreza de espíritu te hace a ti poder dejar, como decía el Padre, todo para seguir a Jesús. Ir livianos, hermano. Ustedes se han probado sus mochilas. ¿Cómo pesan? El otro día a alguien se le quedó una y trató de levantarla. ¿Quieres llevar la mía hoy? No, y yo decía, ¿qué llevan esta mochila? Las piedras del lago. Se llevaron todas las piedras de todos lados. Yo no pude levantarla, claro, no la abrí por respeto a la persona. Pero llegué a los buses, aquí hay esta mochila, pero me la llevaron 2 hombres porque yo no pude. Pero hermano, ese ejemplo tan cotidiano, ¿no? Nos habla de la vida. ¿Cuántas personas llevan cargando en la mochila de su corazón todas las memorias que llevan desde que nacieron? Hay gente que me dice, es que cuando yo tenía 3 años, me invitaron a una piñata y mi mamá no quiso que fuera. Y ahí yo le tuve resentimiento. Pues ya tiene 60, mijita. 57 años cargando eso en la mochila. O sea, la pobreza de espíritu es la que nos enseña a ir dejando las cosas. Ok, me pasó, big thing. Big thing, o cosas muy duras. A mí a los 9 años se me murió mi madre. ¡Qué dolor! Y tal vez ese dolor nunca se pase, se mejorará, pero no pasará. Pero no vengas cargando con la depresión que no he tenido a mi madre. No, si no tuviste a tu madre de pequeña, el Señor quiso darte a su madre para que supliera la presencia materna. Pero lo que nos sucede a nosotros es que nos encanta andar con las bolsas súper llenas. ¿Vamos al súper? No un pan, hay que comprar 20, por si acaso. Y todo es el por si acaso. Y tal vez el por si acaso no llegue. Por eso el Señor dice que cada día tenga su propio afán. No tenga tan afanados con poseer, con tener, no 1, 3, 4 y 5, porque tengo que estar cubierta. Hermanos, la bienaventuranza, la pobreza de espíritu está conectada a la confianza. Lo que el Señor está diciendo aquí, desposéanse de lo que no necesiten, caminen libres por la vida, confiando en Dios. Confiando en Dios, quien es el que provee por todo. No acabamos de cantar, busca primero el reino de Dios y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Eso no quiere decir, siéntese aquí en la montaña que le va a caer todo desde el cielo. No, lo que quiere decir es, si Dios es primero en tu vida, si la búsqueda del reino de los cielos, la bienaventuranza, es primero en tu vida, Dios irá colocando todas las cosas en tu vida para proveer por lo que necesitas. Amén. Amén. Y tú tendrás que asumir la responsabilidad de eso que Él coloca. Porque el Señor no actúa para crear inútiles. El Señor actúa para crear hombres y mujeres de suma responsabilidad. Amén. ¿Cuál es la promesa a los pobres de espíritu? Que ellos verán a Dios. De ellos será el reino de los cielos. O sea,
renuncian a lo terreno, a apegarse a lo terreno. No es que ahora no, se vendan sus casas, vendan sus carros, no, yo no los estoy llamando a eso. Lo que estoy diciendo es, gracias Señor que tengo casa, gracias Señor que tengo carro. Y todo esto se usa ¿para qué? Para construir el reino en mi casa. Para coger el carro e ir a evangelizar, ir a trabajar, ir a hacer lo que me corresponde según mis responsabilidades. Pero no estamos apegados. Los que están desapegados de lo terreno reciben tremenda promesa. Amén. Amén. Porque cada bienaventuranza tiene una promesa. Y promesa no mía. Promesa de Jesucristo. Y lo que Él promete, lo cumple. Los que viven despegados, los que viven con una santa, apunte la palabra santa, indiferencia, o sea, que las cosas no me son lo más importante en la vida, ni siquiera los problemas, hermano. Hay gente que me dice, con este problema yo ya no puedo seguir viviendo, se acabó mi vida. Yo dije, ¿y tú te das cuenta que ese problema va a pasar? Hermano, todo pasa. A veces dura un poquito, pero todo pasa. Solo Dios no se muda. De ellos será. Ya vamos a poseer algo. Lo más grande que podemos poseer. El reino de los cielos. O sea, vamos a poseer a Dios mismo. Y toda la felicidad y toda la paz y toda la misericordia y toda la ternura y todo lo que es Dios, lo vamos a recibir. Porque el que tiene la mochila llena, ¿a dónde entra Jesús? El que tiene su corazón lleno de angustia porque las enfermedades son prioridades, los problemas son prioridades. El que tiene su mochila llena no tiene espacio para Dios. Por eso hay que vaciar la mochila para que el Señor la llene con todo lo que le pertenece al reino de los cielos. La segunda bienaventuranza, esta no le gusta a casi nadie. Bienaventurados los mansos. Qué linda. Y para mí es la bienaventuranza más bella. Porque si hay una persona que yo pueda admirar en mi vida, que no hay muchas personas que se puedan admirar, ¿verdad? Pero yo admiro a la persona mansa o al manso. Porque entonces encuentro a Jesús en su corazón. Jesús era el manso y humilde de corazón. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán, fíjense, como herencia la tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos a hablar primero de la mansedumbre. Porque ser manso no quiere decir ser menso. No sé cómo se traduce eso en inglés. No. Hermanos, la mansedumbre es Jesús, el manso por excelencia. El manso es el dócil. Tan sencillo como eso. Si no entienden la palabra manso, cámbienla. El que tiene un espíritu dócil. Yo iba para arriba y me dijeron que tengo que ir para abajo. Voy para abajo felizmente. No, yo quiero llevar a cabo esta obra y nadie me quiere ayudar. Pues felizmente la hago sola. No, a ver cómo. Yo lo voy a hacer. Me dicen que no puedo ir, pues yo voy a ir. Por eso a mí me encanta que los padres dicen, nosotros tenemos una nueva psicología con mis hijos. ¿Cuál es? Le decimos que sí a los que ellos no quieren hacer. Y a los que no quieren hacer, a los que quieren hacer, les decimos que sí. Y a los que no quieren, les decimos que no, para que es psicología reversa.
Y le digo, ¿y cuánto tiempo te dura esa estrategia, mijito? Bueno, por lo menos una vez. ¿Cómo que por lo menos una vez? Los padres son los educadores de las bienaventuranzas en las almas de sus hijos. Docilidad, pero el ejemplo lo tenemos que dar los adultos. Íbamos para un lado y hay un accidente y no pudimos llegar, pues retrocedamos, tranquilos, y encontremos algo productivo que hacer. El dócil es el que se deja llevar primero por Dios, no por los hombres, por Dios. Y, ay Señor, pero fíjate, el mismo Señor quiso entrar a un pueblo y no pudo por un imprudente, eso después lo hablaremos. Por un imprudente que llegó a contar el milagro, ya no dejaron entrar al Señor y el Señor iba para allá. Y en ningún momento vemos que el Señor dice, ay, qué bárbaro este hombre insoportable que me hizo esto. No, no pudo entrar, se fue para otro pueblo. Pero la gran mansedumbre del Señor, ¿dónde la vemos? En Getsemaní. En Getsemaní. Él sabía que lo iban a ir a apresar. Si soy yo, me voy para otro lado. Pero él está esperando a que lo lleguen a apresar. Miren qué docilidad. Por eso digo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Hay que se creen ellos que me cogieron. Yo estoy entregando libremente mi vida. El dócil libremente responde a la voluntad de Dios. El dócil sabe esperar, el dócil sabe lo que le corresponde vivir en cada momento y no huye de ello. Para mí el grado más grande de mansedumbre de Jesús es cuando Pedro, por amor, le corta la oreja al soldado que lo va a apresar. Como diciendo, voy a defender a mi maestro, a mi Señor. Y le corta la oreja. ¿Y qué hace el Señor? Reprende duramente a Pedro. Pedro es el más reprendido en todo el Evangelio. Lo reprende duramente y le dice, el que hiere a espada, muere a espada. ¿Acaso Pedro no me has oído? Bienaventurados los pacíficos. Pero para mí el acto más grande no es de reprender a Pedro. El acto más grande es que mi enemigo, a mi enemigo, cojo la oreja y se la pego. Por eso a nadie se le sabe que nadie piensa que en Getsemaní hubo un milagro de Jesús. Le pegó la oreja a su enemigo. Eso es mansedumbre. No dice el Señor, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Eso es lo que él hizo en ese momento. Me viene a apresar, le cortan la oreja y yo se la voy a coger y se la voy a restaurar. La mansedumbre de Jesús cuando se deja llevar por los soldados. Y lo llevaban para el Sanedrín, para allá. Desde el Sanedrín para Caifás. Para Caifás donde Herodes. Donde Herodes para Pilato. Y él iba para arriba y para abajo, golpeado, sangrando, para arriba, en silencio. El manso es muy silente. Es muy silente. No se va quejando, ay, estos que me están llevando. Ay, estos si supieran quién yo soy. Ay, esto. No. Va en silencio Jesús con sus manos encadenadas. Se deja llevar como un cordero al matadero. La mansedumbre es la capacidad de dejarnos llevar sin imponer nuestra voluntad. Hermanos, qué difícil es cuando nosotros le damos demasiado poder a nuestra voluntad. Cuando le damos demasiado poder a nuestra voluntad, Dios no puede hacer su voluntad en nosotros. Porque le damos unas clases de vueltas a Dios. Le justificamos y se lo ponemos bien espiritualizado como para convencerlo. Pero en realidad lo que estamos haciendo es nuestra voluntad. Los mansos, los que conquistan por su docilidad,
los que no quieren ser protagonistas, los que no quieren ser los primeros, los que son llevados por donde no quieren ir. Incluso son llevados por situaciones que nunca esperaron, pero que la vida se los trajo. Esos son los que van a heredar la tierra. ¿Y qué significa eso de heredar la tierra? Hermanos, la tierra es una posesión importante, y en el Antiguo Testamento siempre esperaban llegar a la tierra prometida. El Señor sabe que está hablando, que la tierra, nuestras casas, nuestras propiedades, generalmente las defendemos ¿con qué? Con la vida. Con la espada. Todas las guerras tienen que ver por la tierra. Si le quieren coger la isla tal que era de Colombia, si le quieren coger el pedazo aquel que era de Argentina, si a los paraguayos le quieren coger el Chaco que se lo cogieron. Siempre las guerras tienen que ver la defensa de nuestra posesión. Y el Señor está diciendo, o no se lo cogieron. ¿Y se lo cogieron los bolivianos? No. Pero como aquí vamos a usar la bienaventuranza, no hay problema entre Bolivia y Paraguay. Pero generalmente el poseer algo requiere de nosotros o guerra O paz. o pelearme o pasarme llevando al que está en medio. Y por eso el Señor dice, ya no va a ser así, que ustedes van a poseer lo que yo quiero darles. Lo que es suyo lo van a obtener por ser dóciles a mi voluntad. La tercera bienaventuranza es, pareciera como rara, ¿verdad? Dichosos los que lloran, Porque ellos eran consolados. porque serán consolados. ¿Cómo que felices los que lloran? Si estamos llorando es porque algo nos pasó, ¿no? Ah, pero aquí hay que entender qué significa el Señor con esto. Hay gente que llora por orgullo. Ese no es consolado. Hay gente que llora por envidia. Esa no es consolada. Hay gente que llora haciendo tantrums. Mala crianza. Mala crianza, porque no lograron Una perreta. una perreta. ¿Por qué? Porque no lograron lo que quisieron. Hay gente que llora de amor propio. Hay gente que llora de una sensibilidad desbordada para ellos mismos. Y cuando se llora de impotencia. Hay gente que llora de impotencia. Ninguna de esas lágrimas son consoladas. Porque esas lágrimas tienen como raíz los pecados capitales. El Señor no consuela los pecados capitales. Él tiene que arrancarlos, no consolarlos. Las lágrimas bienaventuradas son las que son consoladas. Las lágrimas que vienen de un corazón que llora por amor, que llora por la pérdida de un ser querido, que llora por un hijo que está yendo por caminos malos. Los que lloran al ver al enfermo, el que llora al ver el sufrimiento de la iglesia perseguida, el que llora de emoción por Dios, el que llora por el sufrimiento de sus hermanos. ¿Se dan? Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y lloramos. Son lágrimas consoladas por el Señor. Entonces hay que hasta purificar las razones de nuestro llanto, ¿ah? Porque yo veo a mucha gente llorar que no debería llorar. Mucha gente que llora
Porque casi ellos tienen lástima de sí mismos, entonces se lloran de sí mismos. Y no estoy bromeando, ¿ah? Porque vivimos en la civilización de self-pity, autocompasión. Hay gente que llora cuando están hablando de algo suyo que ellos quisieran. Empiezan a llorar. Esas no son lágrimas bienaventuradas, porque no son lágrimas que nacen de un amor puro. ¿Cuál es la serán consolados? Así es que ahora que estén orando, digan: Señor, ¿de qué cosa yo lloro? ¿Qué me hace llorar? ¿Qué me hace llorar? Llanto de una traición. Sí, desahogo mi rabia. Y digo, bueno, que la desahogue llorando mejor que pegando, ¿no? Pero consolado no va a ser. Consolado no va a ser. Esas no son las lágrimas de un santo. ¿Por qué lloraba San Francisco? Con un crucifijo se metía en una cueva a llorar. Lloró tanto San Francisco que perdió la vista. Lloraba por sus pecados y los pecados de la humanidad. La otra es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Ay, madre, ¿qué quiere decir eso, hambre y sed de justicia? Bueno, primero que nada, ¿qué cosa es la justicia? Que cada uno tenga lo que le corresponde. Lo que le corresponde. Vivimos en una era que todo el mundo habla de los derechos, ¿verdad? La palabra preferida de nuestro tiempo es derechos. My rights. Pero yo a casi nadie oigo hablar de mis deberes. Y ustedes saben que nosotros, para tener un equilibrio en la justicia, personalmente y con los demás, tenemos que tener deberes y derechos. Y todo en nuestra vida humana tiene deberes y tiene derechos. Por ejemplo, una mamá que dice: yo tengo el derecho de castigar a mi hijo. Sí, tienes el derecho. Pero también tienes el deber de cuidar tanto a tu hijo y de educarlo, que sean muy pocas las veces que lo tengas que castigar. Entonces, estamos en la época en que se han elevado tanto los derechos que la gente pelea por sus derechos, pero yo no veo a nadie peleando por los deberes. Entonces, estamos desequilibrados en nuestra justicia. Y hermano, la justicia es importante, porque es un atributo de Dios. Si nosotros no somos justos, como San José, que era un hombre justo, hubiéramos mandado a decir que la Virgen estaba embarazada. Pero él tenía un sentido. El derecho es que yo la mande a apedrear. Pero ¿cuál es mi deber? Protegerla. Y por eso hace la decisión que hizo. Lo primero para cumplir esta bienaventuranza es que nosotros seamos interiormente equilibrados en la justicia. ¿Cuántas veces nos ponemos bravos porque alguien se sentó en mi asiento? Si nadie dijo que te ibas a quedar sin asiento, solo siéntate en otro, niña. ¿Cuál es el problema? Y entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Yo tengo derecho sobre el asiento. ¿Lo compraste? No, hermano. Todo el mundo tiene derecho a ese asiento. Como todo el mundo tiene el deber de tener el bus limpio. No solo de sentarse en los asientos. Hermanos, hasta que nosotros no nos equilibremos entre los deberes y los derechos, la mayoría de las relaciones están siendo heridas a todo nivel. Padre, madre, padre, esposos con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, amistades, porque todo el mundo está peleando por su derecho. En vez de poner antes del derecho, quiero decirles que va el deber. Solo si tú cumples tu deber, tienes derechos.
Entonces aquí lo que el Señor está diciendo, tengan hambre de ser justos para que puedan ejercer la justicia con los demás. Tengan hambre de poseer ese equilibrio entre derecho y deber, para entonces ustedes enseñar a los demás el deber y el derecho y ejercerlo con los demás. Si yo soy un empresario y por desgracia tengo que despedir a algunos empleados, tengo el derecho de hacerlo porque no me está entrando suficiente income. Pero tengo el deber de no enviarlos con las manos vacías porque esta gente tiene familia. Y tal vez me voy a tener que sacrificar yo las vacaciones ese año. Hermanos, pero el deber no se puede olvidar. Entonces aquí el Señor está diciendo, bienaventurado, dichoso, el justo que sabe ejercer la justicia con los demás. ¿Y qué le va a pasar a ellos? Van a ser satisfechos. O sea que el Señor va a bendecir esa justicia. Y no solamente la va a bendecir, sino que cuando lleguemos ante el juicio personal, el Señor va a juzgarnos con esa justicia. Va a juzgarnos como nosotros hemos ejercido la justicia. La otra bienaventuranza, esa nos gusta a todos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Suena muy linda, ¿verdad? Pero hermanos, esa vamos a ser juzgados muy fuertemente por ella. Porque el Señor puso una condición. En esta bienaventuranza hay una condición. Bienaventurado, feliz si eres misericordioso. Porque si tú eres misericordioso, yo seré misericordioso contigo. Hay una condición. Por eso el Señor dice, la medida con que tú midas serán medidos. Y hay gente que mide con una pulgada. Pues con una pulgada las va a medir el Señor. El misericordioso, hermano, es el que sabe perdonar 70 veces 7. Y sin guardar resentimiento. A mí me encanta la gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Bueno, ya no estás perdonando. Porque si tú estás recordándote de lo que te hicieron, va evocando en ti sentimientos otra vez de resentimiento. Nosotros no podemos olvidar la historia. Nosotros no podemos olvidar los eventos que nos pasan. Pero hay una manera de que no queden aquí, como una hormiguita. Y esa manera es decir, Señor, yo perdono y eso que me hicieron yo te lo ofrezco y lo pongo en tu corazón. Me lo saco de mí. Te lo pongo en tu misericordia, Señor. Y haz con eso lo que tú necesites hacer. Haz un bien mayor. Hermanos, en la medida que como nosotros veamos a los demás, así nos va a ver Dios. Ay, es que a mí no me gustan los chinitos. Bueno, cuando llegue el Señor va a decir, ¿no te gustaban mis hijos con los ojitos así? Bueno, Señor, eran chinitos. No, eran mis hijos. A la medida que nosotros medamos, seremos medidos. Estaba viendo las noticias que ayer tiraron 3 bombas en Austin, Texas. En unos paquetes. Yo lo leí. Y ustedes saben quiénes eran, dónde era, quién era el target. Todos eran African American. Lo cual es un problema porque entonces ahora se va a levantar el African American Community. No sabemos quién la tiró, a lo mejor las falsas banderas, ¿verdad? Pero si hubiera sido alguien que tiene prejuicios sobre los African American, así va a ser juzgado. ¿A ti no te gustaban los negritos? Pues fíjate que yo te estoy viendo negrito. Hermano, es una bienaventuranza que suena linda,
pero es muy retante. Como tú ames a los demás, como tú perdones, como tú comprendas también a los demás. Y no juzguemos tan rápidamente los actos. Ah, es que esa siempre está en misa porque no quiere estar en su casa. Yo lo he oído, por eso yo uso esos ejemplos. Esa está todos los días en misa porque no quiere estar en su casa. Y me van a decirle, mira, yo no puedo hablar porque es confidencial. Me van a decirle, ¿tú sabes por qué ella está siempre en misa? Para poder ser testimonio de amor en su casa, que es muy difícil. Somos tan rápidos para hacer unas deducciones sobre los actos de los demás y así las va a hacer el Señor. Bienaventurado el misericordioso, porque alcanzará misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero una pregunta, ¿quién quiere ver a Dios? Yo. Lo quiero ver aquí y lo quiero ver allá. Hágase en la tierra como en el cielo. Lo quiero ver en la tierra, en el Santísimo Sacramento. Lo quiero ver en mis hermanos. Lo quiero ver en sus actos que hace por mí todos los días, aunque sea que quiero una florecita María y me encontré con una María. Quiero ver a Dios en todo, hermanos. Y solo los puros de corazón pueden ver a Dios en todo. Lo pueden ver en estos árboles, lo pueden ver en este lago, lo pueden ver en este sol, lo pueden ver en los hermanos. Solo los que tienen el corazón limpio. Hermanos, hay que limpiar el corazón. Porque, ¿qué tal cuando ustedes tienen un vidrio en su ventana que tiene un montón de spots en la ventana, verdad? Y ustedes se quieren asomar para afuera y están buscando un hoyito donde esté limpio. Porque está todo lleno. Y si hay nieve, le cayó la nieve. Y si hay mucho calor, está lleno de humedad. Hermanos, si la ventana no está limpia, nosotros no podemos ver afuera con claridad. Ni el sol puede entrar con claridad. El corazón tiene que estar transparente, limpio de toda impureza, si no, no podemos ver a Dios en todo. Nuestra misión no es solamente ver a Dios en una cosa, es ver a Dios en todo, aún en los dolores. Porque nuestros dolores y sufrimientos tienen un propósito mayor. A los que son puros de corazón tendrán la gracia de ver a Dios en todo lo que acontece y descubrirlo en los lugares donde nadie lo descubriría y encontrarse con Dios donde menos se imaginarían. Las grandes conversiones que yo he conocido de gente que la tuvo bañándose, que me pareció muy simbólico, ¿eh? Yo salgo del baño con 100,000 ideas, pero me parece tan simbólico que gente bañando escuche a Dios que le dice te amo. Se estaban bañando, se estaban limpiando, purificando y pudieron ver a Dios, escuchar a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Ah, aquí vamos. Esta sí que está difícil. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados la promesa más bella, hijos de Dios. No le echan leña al fuego. A veces no podemos hacer nada para reconciliar, pero por lo menos no le echemos leña al fuego. A veces no podemos hacer algo para cambiar las actitudes de los corazones, pero por lo menos demos una buena palabra a uno, una buena palabra al otro, una buena palabra al otro, que tal vez el Señor utilice para que un día en su momento esta gente pueda reconciliarse. Pero nuestra mirada le falta paz. A nuestro corazón le falta paz. Por eso la Reina de la Paz siempre dice, le falta paz en el corazón. Sean instrumentos
Bienaventurados los perseguidos por la verdad. Ay, no. Tengo que ceder un poquito, si no todos mis amigos me van a abandonar. Mira, si cuando te mueras tus amigos no van contigo, ¿qué te importa que 30 años antes te dejen? Bienaventurado el que es perseguido, o sea, el que sufre, el que es abandonado, al que se burlan, le hace bullying por la verdad. Jóvenes, escuchen. Si tus amigos se van a la universidad y no los vuelves a ver. Bienaventurados los que viven la verdad y por ello tienen que hacer sacrificios personales, incluso externos. Tienen que hacer muchas renuncias por la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice el Señor, y bienaventurados, o sea, sean dichosos, gócense. Veníamos cantando Rejoice in the Lord. Again, I say rejoice. Regocíjense, regocíjense. Cuando los persigan, cuando los injurien, los insulten, les volteen la cara. Regocíjense cuando les hagan todo eso y más por mí. Hermanos, qué privilegio que por ser cristiano alguien te deje de hablar. Qué privilegio que por ser fiel al magisterio de la iglesia te miren raro. Qué privilegio que por amar a Jesús y tener a Jesús en el centro de tu vida te digan que eres fanático o fanática. Qué privilegio que por vivir los mandamientos del Señor, y si quieren pónganselos en las casas así de este tamaño para que todo el mundo los lea, digan que eres una anticuada. Hermanos, ¿qué nos importa que nos persigan? ¿Qué nos importa que nos ignoren? ¿Qué nos importa que nos rechacen? Por causa del Señor. Amén. Porque ¿saben qué? Más presente se te va a hacer Dios en tu vida. Porque si todos te abandonan, porque tú eres fiel a los principios y a los valores, y tú dices, en mi casa, a padres e hijos, esposos, suegra, la nuera, eso siempre están divididos. Pero hermano, lo que el Señor está diciendo no es que su deseo es la división. Pero sí había división. ¿Cuántas veces en un hogar uno se hacía cristiano y los otros no, seguían paganos? Y ya rechazaban al cristiano, hasta tenía que irse de su casa. ¿Cuántas veces por el Señor, por hacer su voluntad, tenemos incluso que experimentar el rechazo aún de cristianos? Aún de cristianos, no estoy hablando del mundo, porque el mundo ya ni entiende, es que cómo te persigue. A veces los que perseguimos somos los mismos cristianos. Si el Padre levanta una iglesia grande, ¿y por qué no la hizo chiquita? Si el Padre la hace chiquita, ¿por qué no la hizo grande? Si las monjitas están ahí, cante que te cante y rezan por la gente, ay, ¿por qué rezan por la gente? Y si no rezamos por la gente, qué egoístas no rezan por la gente. O sea, no hay manera de quedar bien. Y hermanos, les voy a decir una cosa. Nosotros no vivimos para complacer a los hombres. Nosotros vivimos para complacer a Dios. Amén. Con esto no quiere decir que no tratemos de complacer a los que Dios nos ha confiado. Pero lo que estoy diciendo es que no se complace a ellos antes que a Dios. Se complace a Dios y con la sabiduría de Dios hacemos lo más posible por hacer feliz a los demás, empezando por nuestros propios hogares.
Así que alegraos, dice el Señor. Alegraos. Es una orden que nos da el Señor. Alegraos y regocijaos si los persiguen por mí. Porque la recompensa Será mayor. será grandísima en el cielo. El mismo Jesús, te mantuviste fiel. Gracias por haber sufrido por mí, porque ahora te voy a poner en un lugar súper especial aquí en el cielo. Porque hay lugares en el cielo, ¿ah? Hay lugares. No es así, una plataforma así como larga, no. Hay lugares donde los más santos ocupan un lugar más cerca de Jesús, lógicamente. Y pues, hermanos, el Señor nos enseñó en el Antiguo Testamento cómo actuar. Y aquí nos enseña a cómo ser. En resumen, cuando ustedes unen las dos palabras de Dios dadas en estos dos en Sinaí, en este monte, ¿qué es lo que queda? Dios enseñándonos a vivir con madurez cristiana y con madurez humana, con libertad espiritual. El mundo dice una cosa y Jesús dice otra. El mundo te dice lo que es la felicidad, toda falsa, ¿eh? Pasa. El Señor dice, no trabajen por el alimento pasajero, sino por el eterno. El Señor nos ha venido aquí a darnos el camino a la felicidad verdadera, que en momentos va a ser dolorosa, ¿eh? Es al revés de la del mundo. La del mundo en un momento es alegría, pero después queda un largo dolor. La felicidad del Señor es un dolor al principio y una felicidad que permanece. Y permanece en tu interior. Y nadie, óigame bien, nadie ni nada te la puede Quitar. o te la debe quitar. Esa es la felicidad que el Señor nos ha dado. La que el mundo no nos puede quitar. Porque aunque nos persigan, aunque nos vayan las cosas mal, dice el Señor, alegraos y regocijaos. Porque esto es temporal, hermanos. Pasajero. Pero el cielo es eterno. Amén. Y la recompensa será Mayor.